Y el país se integra y serían más de 16 autoridades que al momento estarían en funciones prorrogadas. Pero ¿qué significa este término? ¿Está dentro de la Constitución? ¿Por qué se establece o cuál es el motivo para que una autoridad pueda mantenerse en actividades prorrogadas por un tiempo más determinado hasta que sea reemplazada legalmente? Eso dialogamos con la doctora Dominique Dávila, quien es abogado constitucionalista. La Constitución no contempla esta situación de prórroga, que más allá de que radique o no en las autoridades, lo cierto es que hay un ente de la función de transparencia y control social que tiene que evitar esta prórroga, ya que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Porque ellos entre sus obligaciones tienen la potestad de convocar a los concursos, hacer todas las fases pertinentes y establecer o designar a las autoridades dentro de los tiempos que corresponden. Ahora, ¿por qué garantizar de alguna manera con la prórroga que una institución continúe trabajando? ¿O por qué? Lo que pasa es que estas autoridades que están en altos cargos, ¿no?, que guían una institución, es cierto que están por tiempos limitados, ¿sí? Pero no es menos cierto que si no hay concursos, la institución se quedaría sin autoridades. Entonces hay algo que se llama y que usa mucho la Procuraduría General del Estado cuando emite estos informes, que se llaman vacíos de poder o estabilidad institucional. Es necesario que toda institución tenga su máxima autoridad. Entonces, en cuanto a esto, que es lo que prima, más allá de que esté en la Constitución o no, pues por supuesto que la prórroga es constitucional. Ahora, al existir esta prórroga, ¿se podría, una vez que se reemplacen de forma legal constituyente, poner alguna acción tomando en cuenta que tuvieron mucho más tiempo de lo establecido? Por supuesto que no, porque, como le digo, se basa esta prórroga siempre en esta mira a la estabilidad institucional. El país necesita sus máximas autoridades, las instituciones necesitan a sus máximas autoridades para que funcionen. De lo contrario, tendríamos esto que se llama vacíos de poder, y eso no le conviene al Estado bajo ninguna óptica. Ahora son varias autoridades que están prorrogadas, no solo a nivel, por ejemplo, de funciones del Estado, sino también de judicatura, jueces. ¿Esto cómo interpretar a nivel también judicial, de leyes? ¿Qué está pasando? Realmente es un tema de responsabilidad institucional. A quien le corresponde cumplir los plazos, llamar a concursos y tener a las autoridades listas para cuando termina el periodo de las anteriores, es al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que mucho ha sido cuestionado estos últimos años. Entonces, ellos, si cumplen su trabajo de tener todo listo para cuando toque el cambio de autoridades, no tuviéramos esta prórroga de funciones, que es importante recalcar que los ecuatorianos lo sepamos. Tenemos más de 16 autoridades en las distintas instituciones prorrogadas en funciones desde el 2018. Entonces, ya tenemos un Consejo de Participación Ciudadana, por decirlo, más estable, ¿sí? Y ya se está empezando con este llamamiento a concursos, porque también no solo es cierto que si bien el Consejo de Participación Ciudadana lidera los concursos, no es menos cierto que necesita el apoyo de otras instituciones del Estado, de otras funciones del Estado, como por ejemplo el Ejecutivo. Y ya hizo lo propio el Ejecutivo, ya tiene las comisiones, las comitivas, entonces ya hay al menos una luz de que los concursos ya pueden estar iniciando. Un Consejo de Participación que tiene entre varias actividades, designar precisamente autoridades. Ahora Andrés Bantón ha sido ratificado. Ha dicho que hasta febrero de 2026 se espera precisamente ya designar a las nuevas autoridades. ¿De alguna manera esto va a contribuir para que se logre una estabilidad a nivel del país, a nivel de justicia, a nivel de instituciones que, como lo mencionas, son cuestionadas? Por supuesto, porque al momento de que se prorrogan funciones a las autoridades, ya estamos hablando de estabilidad institucional. O sea, no está mal prorrogarse en funciones. Lo que está mal es no tener el concurso y las autoridades listas para el cambio, primero. Segundo, ahora que vienen los concursos, pues ganarán los que tengan que ganar, ¿cierto?, en las distintas instituciones, Procuraduría, Defensoría, Consejo de la Judicatura, CNE, ¿sí?, Tribunal Contencioso Electoral y otras instituciones que tienen muchos años ya prorrogados en funciones, que tampoco... A ver, una cosa es no tener listos los concursos, que no es menos cierto que es un trabajo bastante complejo, muy técnico y que involucra, por supuesto, presupuesto, ¿sí? El Consejo de Participación Ciudadana tendrá algunas razones para no haberlo hecho en el momento oportuno. Presupuesto, pugnas políticas, sabrá Dios qué. Pero lo cierto es
es que ya se está llamando. Entonces, más bien la responsabilidad recae en el Consejo de Participación Ciudadana más que en las autoridades. Las autoridades hacen bien en prorrogarse, porque tampoco es una obligación. Ellos lo toman precisamente en este discurso de no dejar con vacíos de poder en las instituciones. Ahora, una vez que se reemplacen legalmente estas autoridades, ¿existe un tiempo de, no sé, de analizar lo actuado también dentro de la Constitución de la prórroga, cómo fue? La Constitución no lo contempla. Lo cierto es que cada autoridad que tiene un periodo en alguna institución tiene que rendir cuentas, y esas rendiciones de cuentas pues son periódicas, ¿sí? Entonces lo que se hace es, más allá de revisar sus actuaciones, es revisar su rendición de cuentas, y con eso, si de ahí se desprende alguna responsabilidad penal, civil o administrativa, pues lo propio es que intervengan las instituciones correspondientes, Contraloría, Fiscalía y demás. Si no, pues no hay ningún problema en el cambio de mando. Aún así, que se encontrara responsabilidad, el cambio de mando se tiene que dar. Más bien no se aleja, o la responsabilidad no se desvanece por este cambio. Como tal, dentro de la Constitución entonces no existe esta palabra prórroga de función. No, no existe. Solo se le interpreta dentro para una institucionalidad. Por supuesto que prima, es algo que el Estado necesita, es una necesidad primordial del Estado. Las instituciones no pueden quedar con vacíos de poder. Finalmente, doctor, aprovechando, ¿usted cómo ve el término, el sistema judicial del país? Usted ha participado, ha defendido varias causas, entre ellas importantes también lo que es de la vicepresidenta. Hay cuestionamientos, se habla de una depuración, pero no se logra. Realmente lo que yo logro percibir en la función judicial, primero, es un espacio de trabajo digno para los funcionarios judiciales. En Quito es distinto, ¿sí? Entiendo, es la capital y es demás, pero por ejemplo, si vamos a Guayaquil, a la unidad judicial Albán Borja, vamos a ver que las salas de audiencias no tienen aire. Sin embargo, en la ciudad hay un clima de 32, 38 grados, entonces es inhumano. Aparte de eso, los jueces tienen que trabajar con pocos asistentes y mucha carga procesal. Eso entorpece no solo el desempeño correcto del despacho, sino también una pronta respuesta a la ciudadanía. Eso por una parte. Por otra parte, otras cosas que hay que observar es este tema de conexión interinstitucional entre policía, judicatura o cualquier otra institución, para que el sistema funcione un poco más ágil, más eficiente, ¿sí? Y tercero, no menos importante, es poner jueces probos. La judicatura últimamente ha tenido cambios bastante arbitrarios de jueces. Por ejemplo, a un juez del Tribunal Contencioso Administrativo le envían a la sala laboral. ¿Qué hace un juez que es especializado en contencioso en derecho administrativo, en derecho laboral? Son derechos totalmente distintos. Entonces, todo esto se tiene que evaluar. Más que depurar, porque los jueces hacen su trabajo, ellos no interpretan, ellos aplican la ley. Entonces, mientras ellos conozcan su materia y estén dentro de un despacho de su materia, desempeñándose en condiciones dignas, ¿sí?, creo que la judicatura avanzaría mucho mejor en cuanto al servicio a la ciudadanía, que al final administrar justicia es un servicio. Ahora, hacen bien las autoridades del Consejo de la Judicatura en estar sesionando constantemente, resolviendo los errores inexcusables y, bueno, demás situaciones que les competen. Pero creo que esta parte, que es lo primordial, ¿no? El diario vivir, el desempeño de la justicia como tal, es algo que está pendiente aún. Un poco también complicado una depuración del sistema de justicia cuando existen también amenazas de por medio. Claro, entiendo que para los jueces es una situación bastante difícil, y también es otro de los puntos que la judicatura tiene que mirar, ¿no?, o profundizar. Asegurarle a los jueces, a los fiscales y a los defensores públicos y a todo el personal administrativo que cuentan con la institución, y que aunque estén ante una causa que representa riesgo, no solo para ellos, sino también para sus familias, ¿sí?, pues les puedan garantizar seguridad y una integridad, ¿no? Entonces, esto también forma parte, pero por ejemplo en lo que he visto en el diario Vivir, pues veo que la seguridad está un poco más reforzada. Ahora no sé qué tanto lo tengan los jueces, los fiscales, pero no es menos cierto que la función judicial tiene una lista de mártires, ¿no? Recuerda usted que hubo un momento que mataban fiscales muy seguido, aún incluso con custodia. Entonces, todas esas cosas se tienen que fortalecer.
Estábamos escuchando a la doctora Dominique Dávila, quien estaba hablando sobre esta prórroga de funciones de varias autoridades. Ahí, retomando algunas de sus palabras, mencionaba que varias de estas autoridades deben ser reemplazadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual es una de sus atribuciones. Sobre ese tema, recordar que Andrés Fantoni, quien fue reelecto precisamente este día miércoles, ha señalado que hasta el 2026, hasta febrero, se tendría ya la resolución y las autoridades electas. Con esto retornamos. Corape informa.